Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el episodio número 30 de Gym Rats, el episodio número 30. La verdad, un gustazo compartir ya 30 veces este espacio con estos dos señorones, la verdad, un gustazo. Pues nada, como cada semana, como cada entrega, tenemos de este lado al buen Dani, al buen Fer. ¿Cómo se encuentran, carnales? Pues un horario distinto, Bastante. mañanero. Acabamos de hacer la cagada mañanera, digo, el ex mañanero. Entonces, pues algo diferente, y vamos a hablar de un tema que no conviene hablarlo en la noche porque no sería muy coherente de nuestra parte hablarlo en esas horas. Ok, Pero bueno, aquí Vaya, andamos. demasiada hipocresía. total. Sí. ¿Tú Pero cómo andas, sí, buen Dani? bien, así. Vamos al corte. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Vientos, ya venimos de tomar la primera tacita de café y de visitar el toilet, a romper el inodoro. Perfecto. Pues nada, pues ya, Lo Fer. diría de otra forma, pero sé que tenemos por allí también personas que nos escuchan que son más educadas de lo que uno es, así que mejor mantengámoslo así. Sí, totalmente. Y hay veces en las que igual me dicen que nos escuchan a veces cuando están degustando sus sagrados alimentos, pueden ver Oh, en qué YouTube. vergüenza Entonces, ajena. no, creo que aquí ahora sí vámonos al tema, al que vamos a hablar hoy. Y pues nada, digo ahí tocando un poquito lo que mencionaba Fer, igual, pues sí, efectivamente, nosotros estamos, de hecho, creo que todos los episodios, si no me mal recuerdo nada más uno, que creo que fue el de Minicut, que grabamos diferente. Nosotros siempre grabamos en la noche, por lo regular grabamos a las 8:30 de la noche. Entonces, justamente hoy se siente un poquitín diferente respecto a eso. Estamos casi 12 horas atrás, apenas son las 9 de la mañana. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos quisimos poner el tema de este episodio? Bueno, pues hablar un poquito respecto al descanso, ¿no? Más que hablar tal vez específicamente del hilarlo respecto a todo esto que es, pues, el culturismo, que muy probablemente si estás escuchando el podcast, eh, tengas de alguna u otra manera esta intención en poner o hacer del culturismo ayude a gran parte de la mejora de tu día a día. Creo que eso es algo que realmente es muy relevante y, como repito, muy probablemente tú igual lo tengas en mente. Entonces, pues nada, vamos a tocar un poco el tema del descanso. Híjole, pues ¿por dónde empezar? ¿Qué podríamos empezar? De alguna otra manera El el descanso. descanso, Dale, del dale, dale, descanso dale. eterno, claro que sí. Vamos a hablar el día de hoy. ¿Y desde Cómo, ese lado? Sí, cómo, sí, sí. cómo este estilo de vida que llevamos. Pues muchachos, lo quieran aceptar esta mañana o no, a eso nos conduce al descanso eterno, efectivamente, mi estimadísimo Ángel. Totalmente. Y siempre te interrumpo, ¿verdad? Creo No, que no, ya no, está bien, me encanta eso, es algo ya que está en la sangre del podcast, me encanta, dale, dale, dale. sientes tu sarcasmo, pero ya sabes que te estimo mucho y te mando un abrazo a la distancia. Yo también te quiero, te mando un beso. Dale, No dale. me quieres, ya no me quieres, ¿No? yo sí te quiero. Sí. Ya empezamos con relaciones tóxicas. Esto igual lo vamos a cortar porque ya el podcast está siendo tóxico. Pues así, entre más tóxico, más les gusta, no se hagan. El Más se comparte. descanso, el sueño, creo que podemos abarcarlo desde muchos aspectos, por ejemplo, en cuanto a la investigación al respecto. Ujú. Se habla de extensión del sueño, ya saben, la recomendación general que muy probablemente todos conocemos, o la mayoría es alrededor de 7 a 9 horas por noche. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en deportistas cuando se extiende? Hay estudios que extienden eso a 10, 11 horas por noche. ¿Qué efecto pudiera tener eso sobre el rendimiento, sobre la función cognitiva, la toma de decisiones, el estado de ánimo? El sueño también lo podemos ver desde, ok, ¿qué pasa cuando no has podido dormir bien y aplicas quizás una siesta? Esa siesta como debería de ser. Por ahí, no sé si la conozcan, pero hay una estrategia que se llaman power naps, que son combinación de siesta con cafeína. A mí en lo personal Ujú. no me fue muy bien con esas. O también qué pasa en estudios de privación del sueño sin esa compensación. Y otro aspecto también bien interesante es cómo el sueño también puede impactar en la ingesta energética. Entonces, por donde gusten empezar, creo que es un tema que tiene mucha tela donde contar. Y algo importante como para establecer un contexto, es que muchas veces los gym rats, nosotros nos preocupamos sí del entrenamiento, sí de la nutrición, sí de la suplementación, y el dormir, el descanso, como es algo que hacemos ya en automático, no le ponemos demasiada atención. Yo creo que antes de empezar,
Hay que recalcar que el sueño es lo más infravalorado. Creo que en el ámbito de ver nuestro progreso es la variable más infravalorada. Creo que más que otras, incluso antes se ponen suplementos, antes se pone muchas más cosas y luego al final como que el sueño, porque dice Dani, es algo que hacemos ya por monotonía, es algo que sabemos que va a pasar. Pero antes, pues, ¿qué es el sueño? O sea, creo que esa es la primera pregunta que nos podemos hacer y es básicamente un estado en donde nuestro cuerpo tiene como en un stand-up funciones metabólicas, fisiológicas por un tiempo determinado, donde trata de regularlas, de ponerlas por un detente por mientras, para que al día siguiente nosotros podamos realizar nuestras funciones bien básicas del día a día. Entonces es un pequeño descanso para funciones metabólicas, procesos metabólicos, donde todo lo fisiológico entra en un estado de reposo para que éste se recupere. También, ¿qué regula el sueño? Podemos decir bastantes cosas. Desde ahí entra la importancia del por qué es necesario dormir. ¿Qué regula? Pues procesos metabólicos desde la función, digamos, del organismo para alterar o regular el sistema nervioso, en este caso el parasimpático, que es el de poner un stop ahí, regula este sistema nervioso, la regulación de la glucosa en sangre, de ahí el trasfondo del por qué a los análisis debes ir con buenas horas de sueño, etcétera. Eso ya lo podemos ir tocando después. Sí, sí. Regula hormonas, hormona de crecimiento, testosterona, miles de funciones que tiene un sueño reparador, así que creo que es importante irlas tocando para entrar un poquito más en contexto. Claro, y creo que ahorita, antes de sumergirnos, como lo mencionamos ya en el contexto, tal vez para el rendimiento, la ingesta calórica y cosas, pues igual, ahorita que tocaste esa parte, por decirlo así, fisiológica, Fer, pues también tocar la parte, pues, social del sueño, ¿no? Porque por lo regular, hoy en día tendemos o hay esta tendencia en la cual realmente el sueño es malo, realmente muy pocas veces podemos disfrutar tal vez de un sueño de calidad, como lo mencionamos, en el aspecto del culturismo, pero en el aspecto en general de la vida considero que es raro encontrar ese valor tal vez que se le dé al sueño como debería de, ¿no? Creo que el impacto social igual es muy importante de ese lado. Digo, también no cayendo en la situación de caer exactamente a dormir tus horas y si no dormiste ciertas horas, pues entonces ya no sirve de nada y entonces te vuelves otra vez como que ahí a poder encarcelar en ese tipo de circunstancias. Tampoco caer en eso, ¿no? Creo que también podemos abarcarlos desde el contexto social en las situaciones de nuestra vida, porque creo que tanto Dani, Fer y yo, pues ha habido situaciones en tu vida en la que pues no puedes dormir, tal vez por pendientes personales, tal vez por pendientes académicos o cualquier otra situación. Hay momentos en los que el sueño es malo, ¿no? Entonces, bueno, más bien dicho, hay momentos en los que el sueño, las horas de sueño son pocas. Entonces, pues también poder abarcarlo desde de ese momento, dar un poquito más un background respecto a eso. Y ya para pasar ahora sí a las situaciones de qué tanto afecta realmente dormir más puede realmente mejorar el rendimiento. Ahí creo que Dani tiene ahí un poquito de literatura a eso. Entonces, pues nada, Dani, si quieres agregar un poquito más al tema, al contexto, o ya vamos ahí a darlo un poquito más específico. En cuanto a la literatura, hay muchas formas en que se ha estudiado todo este asunto. Por ejemplo, aquí a la mano tengo un metaanálisis del 2020. Ujú. Igual recordando nada más un metaanálisis, pues es un estudio de los estudios y se sitúa casi hasta arriba en la pirámide de la jerarquía de la investigación científica. Y aquí lo que se observa es que es específicamente en deportistas, en atletas competitivos, duraciones más largas de sueño, algunos protocolos como extensión de sueño que podemos hablar más adelante, pueden tener un efecto o neutral, o sea que no pasó gran cosa, nada, o positivo en el rendimiento. Solo que ahí hay que ser un poquito más específicos, porque ¿qué pasa? Seguro les ha sucedido cuando no dormimos bien una sola noche y al otro día entrenamos. Probablemente nuestro rendimiento sea igual, objetivamente hablando en cuanto a números y demás, pero a lo mejor lo percibimos un poquito más diferente. O sea que percepción no es lo mismo que el rendimiento. Puede que lo percibamos un poco más difícil, como que no estamos del todo, pero el rendimiento ahí está, no sé si me explican. Entonces, este metaanálisis es justamente lo que buscaba, pues, dilucidar. Y lo que se observa en general
es que duraciones más largas sí son beneficiosas para el rendimiento y cuando se aplica específicamente al entrenamiento de fuerza, la capacidad de trabajo, que en este caso sería hacer más series y con eso afecta, o menos series, más repeticiones, menos repeticiones y con eso afecta el volumen de la carga, sí se pueden ver mermadas por una noche deficiente de sueño, por una sola noche deficiente. Pero también hay un factor individual. Hay personas que por una mala noche pueden tener una gran sesión de entrenamiento, hay otras que no tanto. Y ahí también depende cuál es, digamos, la manera en que abordamos ese tema respecto a nuestro propio entrenamiento y respecto a la propia narrativa que tenemos de esa misma mala noche de sueño. De si somos muy fatalistas de que no dormí y ya valió madre, ¿sabes? Sí, sí. Separando todo eso, esa variabilidad, sí existe sin lugar a dudas un impacto negativo hasta cierto punto por todo lo que les comentaba, para la fuerza y para el entrenamiento de fuerza, que sí, a la larga, es ahí donde es más interesante. Varias noches de mal sueño es donde sí vamos a tener un mayor efecto y es donde podemos ya emplear otro tipo de estrategias como son las siestas o procurar la higiene del sueño, que ya más adelante también podemos hablar de esa, de cómo sería mejor tener un ritual de sueño. Sí, sí, eso es algo muy contradictorio porque luego aquí en Gymrad se pueden preguntar, bueno, ¿y cuánto es mucho sueño? ¿Cuánto es poco sueño? Comúnmente, bueno, las revisiones que yo leí, a lo mejor más de 10 horas de sueño, probablemente no sería lo más interesante y ya sería contraproducente, ya que aumenta la somnolencia o la sensación de fatiga durante el día, e incluso en algunas revisiones ya más por el ámbito de la salud o en pacientes con X cualidades, aumenta la probabilidad de accidentes cardiovasculares y a lo mismo a la baja, o sea, menos de 7 horas, menos de 6 horas, existen esos mismos riesgos de, no sé, tener más probabilidad si en tu contexto están esos factores de riesgo de tener diabetes mellitus, hipertensión, o cuestiones incluso como apnea del sueño, que pasa mucho en culturistas, que interrumpe bastante y afecta mucho la calidad del sueño, la calidad de vida en general en culturistas. Entonces, más de 10 horas probablemente no sería lo más óptimo y menos de 7 o menos de 6 tampoco. Entonces, ahí está un poquito el rango. De hecho, eso es un... Dale, 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 dale. Ese factor, la duración del sueño, Ajá. parece ser el más importante en relación al rendimiento, más allá de la propia higiene del sueño. La duración total, si son tantas horas, es lo que tiene un mayor impacto, curiosamente. Antes, por cada hora que desciende de tu sueño, aumenta un 6% el riesgo de, o la probabilidad de padecer algún accidente cardiovascular o algún tipo de este tipo de Ok. cosas. No, sí, creo que aquí hay dos cosas que se me vinieron a la mente muy, muy interesantes, pero primero quiero tocar uno respecto a lo que mencionábamos, bueno, del metaanálisis que mencionabas, ¿no, Dani? Respecto a los efectos del mal sueño, del buen sueño en el rendimiento deportivo y en la agudeza de los mismos. Aquí es muy interesante porque tal vez podemos empezar a tomar más el aspecto narrativo en las cuestiones de que no, de que a veces, y me ha pasado completamente, que cuando algo tal vez no viene del todo, cuando esa motivación no está del todo, cuando tal vez las repeticiones bajaron, los kilos bajaron, lo que sea, y muchas veces tendemos a buscar algo de decir, no, pues es que no dormí bien. O sea, y como que eso puede de alguna otra manera buscar empeorar el entrenamiento muchas veces, empeorar el rendimiento, en que te llegue esa sensación, pues hasta de a veces frustración incluso. Entonces, es interesante tomar estos datos, digo, para pintar un poquito más el panorama respecto a qué pasa a la hora de realmente tener un mal sueño y un buen sueño que sea reparador también, ¿no? Y por otro lado, buscar el aspecto de ser crónicos con este tipo de hábitos, ¿no? Creo que definitivamente dormir mal, en este caso digo, podemos ponerlo, ¿les parece en el contexto de dormir menos de 6 horas? ¿Les parece? ¿Podría considerarse ya un sueño un poquito malo o menos horas? ¿Menos de 6 horas está bien? ¿Cómo ven? Pienso que sí, al menos con lo que yo he revisado, Ujú. sí, pero en la anécdota, no te miento, he conocido gente que duerme 5 o 4 horas, y parece que funcionan bien y Sí, entrenan. Y totalmente. además tengo un camarada en el gimnasio, un entrenador que es ahí, entrenador, no sé cómo se le llama exactamente, de planta, me parece. Ujú. Duerme literalmente eso, como 4 horas
Y funciona bastante bien, lo veo con buena capacidad de toma de decisiones, entrena, da sus clases, etcétera. Sí, Entonces sí, pienso que al menos en cuanto a lo que, como decía, revisé, sí estaría de acuerdo con que menos de eso se considera insuficiente, sí, claro. pero creo que hay bastante variabilidad entre individuos. No, sí, totalmente. Digo, creo que aquí juega papel clave el contexto de cada persona, ¿no? O sea, realmente saber qué está pasando en la vida de esa persona en su día a día. Digo, ahí tal vez un trabajo como coaches que nos ha tocado, pues es saber, ¿no? Las necesidades de las personas. Como lo mencionaba Dani, ¿no? Tener en cuenta que si una persona hasta el momento puede rendir de manera eficiente en el gimnasio, de manera cognitiva tal vez en su escuela o en su trabajo, pues también tener en cuenta eso, ¿no? Y no buscar de alguna otra manera, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Buscar extrapolarnos. Tenemos que dormir exactamente más de esto, ¿no? O no debes dormir menos exactamente de esto. Digo, lo mencionaba los datos un poquito respecto para poner eso, ¿no? Respecto a dormir poco, dormir tal vez menos de esas horas, en un contexto tal vez a los datos que nos han expuesto, considero que el mayor, digo, no sé, Dani, si ese metaanálisis como que explicaba un poquillo respecto a los efectos en el largo plazo, o bueno, los estudios por lo regular, en qué tiempo más o menos fueron. Ese dato, sí, déjame lo reviso, aquí lo tengo. Ujú. Eso Ahí, era del criterio de inclusión, aquí los debo de tener. Ok, ok. ahí también, nada más para mencionar algo, Sí, Fer. es que una cosa es restringir el sueño y otra es que ese sea tu día a día y no, ese es tu sueño reparador para ti. Entonces, digamos que los efectos negativos vienen en aquellas personas que están restringiendo sus horas de sueño a lo habitual, por malos hábitos, por exceso de estimulantes o cualquier cosa que haga que restringan sus horas de sueño, más en aquellas que siempre lo han hecho así, que siempre han dormido 4, 5, 6 horas y se sienten muy bien en todo el día y para ellos es un sueño reparador. Creo que los estudios a veces se fijan más en estas personas las ponemos a dormir tantas horas y a estas las restringimos de un momento a otro. O restricciones totales del sueño, igual son los que tienden a ver mucho, si no me equivoco, que obviamente son intervenciones un poquito más bruscas, no sé. Y en general son intervenciones de alrededor de unas 8 semanas, 12 semanas, porque también Ujú. una de las dificultades de estudiar este tipo de cosas es que literalmente vas a dejar a gente durmiendo mal o sin dormir. Y pues oye, también hay que ver si un comité ético aprueba ese tipo de cosas. Sí, totalmente, claro, claro. Los participantes, o sea, si te dicen a ti, hay un estudio, a lo mejor no tanto los detalles, necesitamos participantes, vamos a estudiar el sueño y te tocó, mano, que te tocó dormir 4 horas por noche cuando, como comenta Fer, tú estabas Ujú. habituado a 8, pues no creo que te vayas a sentir muy bien por esas semanas, hay una alta tasa de abandono por lo mismo, entonces sí Exactamente. son asuntos difíciles de estudiar por eso, por la Ujú. cuestión práctica, y por eso no tenemos estudios, por ejemplo, tan largos, de que un año entero, pues imagínate la brutalidad de eso, ¿no? Y Sí, creo ahí totalmente. el mensaje clave para nuestros oyentes es que, ¿qué pasaría si tú, por malas gestiones de tu día a día, empiezas a restringir el sueño? Creo que la problemática no es tanto en quien duerme poco, sino por qué te lleva a dormir tan poco de un momento a otro. A lo mejor mucho estrés mental, Ujú. psicológico, Sí, sí. muy malos hábitos, pésimos hábitos o trastornos ya psicológicos que te están haciendo restringir el sueño. O sea, para el güey que su día a día duerme 5 horas está bien, pues perfecto, a lo mejor para él no está mal. El problema es para el quien lo está restringiendo por malas prácticas. Sí, totalmente. Creo que ahí retomando un poquito lo que mencionaba Dani, ¿no? El hecho de exponerte a estos estudios o bueno, buscar participantes, pues reduce el interés tal vez del que quiera participar en estos estudios, pues por la incomodidad que puede llegar a ser el hecho de tal vez privarlos de sueño o de disminuir su sueño. Entonces, a partir de ahí creo que es algo igual a tener en cuenta en cuanto a la búsqueda de literatura, de datos para poder pues concluir ciertas cosas. Y ahorita tocando el tema de Fer, y justamente el que se me había ocurrido, un poquito cuando tal vez te eres un poquito más, ya te mueves un poquito más en el bando de los gym rats, de ok, el descanso importa, pues vamos a dormir bien, un poquito empiezas a conocer los términos de higiene del sueño. Sin embargo, también pasa esto de la calidad del sueño, ¿no? Creo que muchas veces y sobre todo hoy en día tenemos esta facilidad de que tanto las bandas como los relojes inteligentes
tienden a darte datos respecto a tu sueño, ¿no? Muy interesante este tema creo que a tocar porque a veces este desglose en cuanto a los datos de cómo dormiste, digo, particularmente les puedo compartir que yo tengo una banda inteligente y pues cuando me da mis datos, obviamente me tengo que ir a dormir con ella, me tengo que ir a dormir con ella y pues me desglosa un poquito que sueño profundo, sueño ligero, la fase REM, la fase no REM. Entonces, algo a tomar en cuenta y que quería platicar con ustedes, digo, no sé su perspectiva, igual tal vez si tengan ahí datos que puedan ayudarnos respecto a eso. La importancia de estas herramientas que tanta relevancia realmente podrían tener a la hora tal vez de desglosar un poquito más el sueño. Digo, si no me equivoco, tal vez la medida, tal vez por practicidad y la forma en la que podemos decir que valorar el sueño, por decirlo así, ponderarlo, pues es la duración, ¿no? Considero que la duración de alguna u otra manera es la forma más sencilla y pues la más práctica en la que podemos tener este tipo de pruebas. Sin embargo, pues quería platicar con ustedes, ¿no? Respecto a esto, la calidad, la calidad del sueño, medidas que te pueden dar los relojes, las bandas inteligentes. Igual si quieren, aquí ya podemos empezar a tocar un poquito respecto pues a la higiene del sueño, también este concepto. A ver, adelante. Hay muchas intervenciones, recomendaciones que quizás ya hayamos escuchado, como no dispositivos electrónicos, 15, 30 minutos antes del sueño, apagar las luces a las 12 a.m., mantener la temperatura, no recuerdo exactamente a cuántos grados, pero que sea una habitación fresca, cosa que pues no siempre es posible cuando uno no tiene aire acondicionado, ¿verdad? Creo que esa es una recomendación de primer mundo, no para... Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y otra es también la luz, que no entre demasiada luz, que no sé si alcancen a ver, pero yo aquí tengo una ventana enorme que aún en la noche se ve prácticamente así, así que lo que es temperatura y lo que es luz que no entre, pues como que sí pasé a no poder aplicar esas. Y esas son estrategias de higiene de sueño. Sin embargo, en lo que se ha analizado, lo que tenemos de datos metaanalíticos, puede que tengan un pequeño efecto positivo sobre la calidad del sueño, pero lo que va a tener un mayor peso, que creo que podemos hacer un símil con el balance energético, es la cantidad de sueño, porque es ahí donde hay muchos estilos de vida, hay muchas personas que tienen trabajos diferentes, y entonces cómo sobreviven si a lo mejor no pueden cumplir con todo eso. Pues bueno, siempre y cuando cumplamos con esa cuota de sueño, parece ser que este tipo de estrategias, si bien pueden llegar a ayudar, no son lo más importante. Aunque esas, como los suplementos, pienso también, son un poquito más sexys, como las bandas estas que comentas, Ángel. Hay unos lentes, no sé si los han visto, que es como para bloquear la luz de la computadora, todo este tipo de cosas. Sí. Entonces, como que hack del sueño. Pues eso es más atractivo a simplemente tener ciertas horas, cierta cuota que tú cubres, y parece ser que no es como que lo principal. Es que también es voltear a ver qué rodea a esa cantidad de horas de sueño para que la calidad tome importancia. Por ejemplo, lo que mencionan de la luz, que es la luz azul, que es la que, digamos, nuestro cuerpo detecta como para decirte, sabes que mantente alerta. O sea, si esa luz azul no estuviera en nuestra día a día, si en la mañana estuviera de noche, pues no nos levantaríamos ni con la misma energía ni con las mismas ganas de hacer las actividades a primera hora del día. Entonces, hoy en día el ser humano está expuesto a una cantidad inmensa de luz azul desde que se levanta hasta que se duerme. Misma luz azul en cantidades no óptimas y por tiempos muy duraderos ya son los que traen efectos negativos a la salud, como es horas de sueño. Entonces, básicamente, las recomendaciones que vienen en los metaanálisis es que nos limitemos de esa exposición continua a la luz azul, que cuando ya estás pronto a irte a dormir, pues busques la opción de unas luces más cálidas, que no tengan mucho porcentaje de luz azul, porque eso, digamos que a nivel de la retina, de lo que capta nuestro ojo, el estarse exponiendo mucho a luz azul, a la ventana, al celular, a la pantalla, hasta muy altas horas de la noche, como lo capta la retina y luego manda el mensaje al hipotálamo, ahí se segregan hormonas como la melatonina, que es para la liberación del sueño. Ese exceso de luz azul hace que esa secreción de hormonas se vea mermada. Entonces, si se merma la producción de melatonina por un exceso de luz azul a nivel ocular,
ya es donde empieza ese deterioro en la calidad del sueño o en la cantidad del mismo. Entonces, por eso los lentes de bloqueo de luz azul, que así se llaman, en Amazon los pueden comprar. Cuando vas a tratar de dormir, pues que si vas a trabajar en la noche, pues luces LED en tu luz de tu recámara pueden ser más cálidas, a la par esos lentes que te ayuden a trabajar a esas horas de la noche e ir limitando, bajando el brillo de los dispositivos para que no te vayas a dormir con altos estímulos de luz azul hasta la noche, porque se va a ver afectada la producción de hormonas que ayudan al sueño. Sí, claro, creo que ahí, Fer, tocaste un poquito más la parte, pues, fisiológica, ¿no? En la cual se da esta parte del sueño. De alguna otra manera, respecto a lo de los lentes azules, que bloquean la luz azul, creo que es algo muy común, creo que tuvieron un auge muy interesante respecto a esto. Y creo que es algo, como lo mencionaba, y me gustó mucho cómo lo manejaste, ¿no, Dani? El hecho de hacerlo como un símil. Creo que sí podemos tal vez agregar estas cerecitas, tal vez si puedes tener la posibilidad, o tal vez no vives en estados que sean tan calurosos, pues no hay ningún problema. Creo que tal vez va a haber días en los que sí no puedas dormir del todo cómodo, porque tal vez el calor sea muy insoportable en ciertas partes del año, en ciertos meses del año, pero en la mayoría del año vas a poder dormir bastante cómodo. Tal vez en personas que iban en estados extremadamente calurosos o donde abunda bastante el frío, pues va a ser un poquito más complejo seguir esto. Creo que aquí es muy importante tener esto en cuenta para no llegar ahora que, ok, ya sé que tengo que dormir bien, pero que tiene que haber calidad y tiene que haber poca luz o sea, como que tal vez tener todas estas recomendaciones o pautas son muy interesantes siempre y cuando realmente te generen esa, podría decirse, adherencia al sueño, o sea, de realmente querer dormir y que realmente sientas esa satisfacción de querer irte a dormir. Porque pasa que, ok, antes de irme a dormir, como vi que hay ciertas pautas para tener higiene del sueño, a veces puedes llegar incluso a tener la preocupación de no, ok, es que es una hora antes, ya tengo que apagar todo, ya no tengo que ver mi celular, tengo que buscar poca luz, y como que igual puede llegarse a una saturación respecto a querer buscar o querer complementar absolutamente todo, ¿no? Creo que es muy interesante tenerla en cuenta todas estas pautas e irlas implementando a tu contexto, a qué también te funcionen, a qué también no. Si tal vez tienes la oportunidad en la que pues no necesites en ese momento estar en tu celular o en tu computadora más que por cuestiones únicas y sencillamente pues de distracción, de entretenimiento, pues sería interesante, más sin embargo sí digo bastante difícil el hecho de querer separarte de tu celular tal vez una hora antes de irte a dormir, o dejar de ver todo este tipo de aparatos, o tratar de no exponerte tanto a la luz azul, pues por lo mismo, debido a la exposición que tenemos tan amplia de esta luz a lo largo de nuestro día, de nuestra vida en general. Entonces, tal vez creo que empezar por pequeñas pautas, por pautas pequeñas, perdón, podría ser interesante e irlas acoplando a tu día a día, ¿no? Obviamente, digo, tal vez viendo el otro lado, si eres una persona que trabaja todo el día en su computadora por cuestiones de su trabajo, de su escuela o lo que sea, pues bueno, va a ser inevitable que te expongas a la luz azul, ¿no? Hay computadoras que tienen este cambio a luz un poquito más cálida, algunos celulares igual lo tienen, en donde tienden a ser modo, por lo regular le dicen modo noche o modo sueño, así. Entonces, pues igual puede ser interesante, o sea, creo que tomar todas tus herramientas respecto a eso para poder optimizar tu sueño, sin olvidar que muy probablemente y realmente lo interesante pues son las horas, o sea, realmente ver cuánto estás durmiendo, ver si es poco, si es mucho, y ya pues a partir de ahí regularlo y tener pues en cuenta todas estas prácticas para volverlo un poquito mejor. ¿Sí, Fer? Y verle también el lado positivo pues a nivel de mejorar la salud en general. O sea, no es como que estás mejorando solo las horas de sueño, sino estás mejorando. Imagínate si eres un culturista que pesa 90 kilos, que ya de por sí su glucosa comienza a alterarse, pues malas horas de sueño también va a conducir a efectos proinflamatorios. Se altera más la glucosa, por ejemplo, se segrega menor hormona de crecimiento, menor testosterona, y ahorita podemos ya ver todos los efectos que tiene restringir el sueño, tanto en el rendimiento, en la composición corporal, y todos los efectos negativos que se han visto por ahí en los metaanálisis. En el apetito también es una parte bien interesante, como en una fase de pérdida, las buenas horas de sueño pueden ayudar a retener más masa libre de grasa y a perder más masa grasa. Exacto. Ok, pues listos, pues bienvenidos a la segunda parte.
Ok, regresando un poquito al tema que estabas tocando, si quieres, Dani, puedes empezar ahí a dar un poco respecto a al impacto, en este caso, en la ingesta energética. Que no me equivoco, igual hace poquito lo subiste ahí en tus historias, exponiendo un caso de este. Entonces, adelante, carnal, por favor, danos un poquito de contexto, de datos respecto a eso. Dame contexto, ya la raza Sí, sí, te dice otra cosa, ¿no? Ya ves, maldita la gente. sí. Ok. Solo, fíjate, algo que antes de que se me pase comentarlo, algunas de las recomendaciones de higiene del sueño, como esto de la temperatura y la luz, a veces me da hasta risa cuando las publica alguna persona que vive en Reino Unido, que vive en Australia, digamos. Entonces ya sabes, ¿no? Primer mundo. Que no está la de se venden colchones, lavadoras. ¿Cuántas veces no me ha salido esa cuando estoy dando clase aquí, mano? Qué vergüenza. Pero me da risa porque que tu habitación esté oscura y esté fresca, papi, pues tengo un pinche ventanón, ¿cómo le hago? Si pasan en la noche, si no tengo aire acondicionado, como Güey. generalmente tienen en países del primer mundo, entonces ya me jodí. Sí, Pero pues, claro. bueno, ya quería sacar el coraje que traía atorado. Adelante, adelante, Dani. No, uno con su pinche ventiladorcito estos que se mueven y hacen un montón de ruido. Yo tengo uno igual a ese, güey, no mames, a Es, veces es, sí, pero ni es me lo que piden ni hay, madre. no estamos en Reino Unido. Pero bueno. Ok. Sí, la privación del sueño y el apetito. Hay un estudio que sí, efectivamente lo estuve compartiendo hace unos días, en donde se dividieron en varios grupos a los participantes y más o menos funcionó de esta forma. Había un grupo control, como tiene que haber o debería de haber, al cual no se le hizo ningún tipo de intervención. Durmieron normal, lo que acostumbraban, y no hubo ninguna estrategia de recuperación. Después, de forma aleatoria, a los otros grupos se les restringió a solo 4 horas de sueño por noche y a los otros dormían alrededor de 8, entonces por mitad, alrededor de 4 horas por noche. Y después de eso, se evaluaron protocolos de recuperación, de volver a dormir bien solo una noche más. Haz de cuenta, si dormiste mal por la duración de ese estudio, las 4 horas, después por una sola noche recuperabas y ahí es cuando se evaluaba tu apetito, saciedad y demás cuestiones. A otros grupos se les daban 2 noches de recuperación, 3 y 4 noches. Entonces lo que se evaluaba era lo mismo en todos, lo que difería era cuántas noches de buen sueño tenían estas personas luego de la restricción. Ahí mismo en el laboratorio se les dio todos los alimentos a las personas. Entonces, después de esa recuperación, los dejaban que comieran todo lo que quisieran, tanto después de la restricción del sueño como la recuperación. Les dejaban que comieran todo lo que querían y los investigadores contabilizaban absolutamente todas las calorías que ingirieron e incluso las kilocalorías que dejaron en el plato para saber qué diferencia había entre condiciones. Y de las cosas bien interesantes que se observaron es que después de la restricción del sueño, la ingesta calórica incrementaba por alrededor del 20%, que venían siendo alrededor de 700 kilocalorías más por encima de la línea de base que ya se había establecido previamente. O sea que una noche de 4 horas en estos individuos resultó en que tenían más hambre, ingerían más kilocalorías, específicamente 700 kilocalorías más. Y también se analizó la composición de esas kilocalorías. Consumían más grasas, más carbohidratos y curiosamente menos proteínas. Habrá sido algo, Creo que eran eh, 50 gramos de azúcar no extras. sí, azúcar específicamente y también más grasas saturadas. ¿Habrá sido por los alimentos que tenían o tendrá que ver con alguna respuesta fisiológica? Pues la verdad es que no estoy muy seguro, pero el caso es que la ingesta proteica iba hacia abajo y la ingesta de carbohidratos grasas hacia arriba. ¿Cuánto tiempo tardaríamos entonces en recuperar o que se estabilice el apetito y la saciedad? Para una buena noticia es que no hubo diferencia entre si te recuperabas por una noche, 2, 3, incluso 4, con una sola noche de recuperación, que si dormiste mal una y la otra duermes bien, parece ser, con ese estudio al menos en mente, que la señalización de apetito y saciedad se normalizaba. Ahí lo curioso es ver que sí hay un impacto en que vamos a ingerir más kilocalorías. ¿Por qué exactamente? No está muy claro, pero parece ser que sí hay alguna, llamémosle merma en esa señalización entre grelina, leptina y demás cuestiones, porque es muy, muy, muy complejo la regulación del apetito. Ujú. Son alrededor de 700 kilocalorías, lo cual, pues no podemos
ignorarlo sí sería significativo en el contexto de un culturista que está buscando pérdida de grasa, inclusive más, en un culturista ya en una preparación como tal, sí es significativo, 700 kilocalorías. Y sí se fijan que puede ser el trasfondo de muchos atracones, porque creo que Puede. justo en ese estudio, en las horas en donde consumían los alimentos eran en las que se restringían del sueño, que era como de 11 p.m. a 4 de la mañana, 4 a.m. Entonces, ¿les suena familiar atraconarse en horas donde no están durmiendo? Pues puede ser que posiblemente esas 700 calorías ingresen cuando se están restringiendo el sueño. Se pueden restringir un día, pero puede ser un sueño restringido acumulado ya de varios días sin poder dormir bien, con el apetito incrementado y atracones uno tras otro o picar en esas horas donde no están dormidos, que es un círculo vicioso y que al final ralentiza el proceso. Exactamente, se me está pasando ese dato. Esa ingesta de 700 adicionales sucedía en las horas en que se restringía el sueño. Entonces, sí es una especie de bolita de nieve que después ya ni quien pare. Y algo que es también muy interesante, no de ese estudio, sino de otros que lo han observado, es que la restricción del sueño puede incluso disminuir la tasa metabólica basal. Si tenías, no sé, una tasa metabólica basal de que te gusta 1500 kilocalorías, la restricción del sueño pudiera disminuirla, si bien ligeramente, el que disminuya la tasa metabólica basal, la energía que gastamos en reposo, pues sí que es un tema interesante para las personas que crónicamente están restringidas del sueño. Sí, creo que aquí eso a tener muy en cuenta el hecho de por qué muchas veces pues hacemos hincapié o por qué podría sonar interesante pues tener una vigilancia respecto a tu sueño, a tus horas de sueño, ¿no? Que muchas veces, como lo decimos, no se le da tal vez esa relevancia que muy probablemente sí tenemos en cuenta que una noche de mal sueño nos va a pasar a todos por algunas cuestiones de nuestra vida, pero tal vez aquí tratamos de ampliar un poco más el lente a ver qué pasa en el largo plazo, ¿no? A prestarle atención en qué momento estás de tu día, de tu vida, perdón, para poder ahí poder tener en cuenta todo esto que está pasando y que podría ser como lo mencionaban, tal vez el causante de ciertas situaciones por las cuales no puedas generar una adherencia tan buena o por la cual tal vez de repente hagas un picoteo por aquí, por allá, que al final de cuentas va a sumar a tu ingesta calórica total. Pero Entonces, vean, ajá, sí, Fer. no, dale, dale. Y bueno, y también tocando lo de Dani, ¿no? Que como lo mencionaba, tal vez es una disminución pequeña en la tasa metabólica basal, pero pequeña en una persona que tal vez pues lleva de su día a día normal, pues tal vez no tenga tanta relevancia o tal vez no impacte tanto en cuestiones pues de su día cuando su ingesta calórica es normal, pero pasándolo o extrapolándolo al contexto de un atleta que ya tiene una restricción calórica de bastantes semanas, que está entrenando y todo esto definitivamente puede tener un impacto interesante, ¿no? Esa por muy pequeña tal vez en datos absolutos, pero en el contexto muy probablemente pueda ser causante de distintas cosas. Entonces, nada, creo que aquí podemos empezar a tocar este tema o extrapolarlo más a las cuestiones de, pues, el culturismo sobre todo, o en personas que nada más quieren igual cambiar su composición. Al final de cuentas, lo que te puedes llevar en caso de que tal vez no veas ese impacto, o tal vez no cumpla tus expectativas de que a veces, muchas veces se da estas sensaciones de que mejorar el sueño va automáticamente a cambiar todo. O sea, realmente no, más que nada es una variable más que es mejor tenerla ahí bien guardada y realmente un precio tal vez detrás, viéndolo de la composición corporal, pues es tu calidad de vida. Al final de cuentas, la mejora en tu calidad de vida es muy interesante a la hora de tratar y de buscar esta mejora del sueño en las horas del sueño. Entonces, pues igual ahí empezar a checar un poquitín este tema, en este contexto, igual mucho la normalización del dormir mal. Creo que aquí igual podemos hablar un poquito de eso. Exacto. Sí, Ajá. eso era lo que iba a hablar. O sea, en redes sociales muchas veces los culturistas decimos que somos muy disciplinados. O sea, yo veo historias de gente que no duerme. O sea, que son culturistas y no duerme. O sea, no duerme por estar compartiendo memes, lo que sea. Y se acuerdan que subí un reel que dije que les habían mentido, que el sueño no era lo más importante, porque los culturistas siempre dicen que dormir es bueno, pero dígame cómo alguien va a dormir si no saben lo que se sienten más de 300 miligramos de trembolona en tu cuerpo, con sudoraciones nocturnas, con clenbuterol tomado a altas horas de la noche, con cafeína, con muchos estimulantes antes de dormir. ¿Cómo un culturista va a poder conciliar el sueño
si no gestiona los efectos secundarios de un estradiol elevado, de una presión arterial alta, de un hematocrito muy elevado, de una glucosa en sangre alterada. O sea, vean todo el trasfondo que hay detrás de un culturista que ni siquiera se considera en cuenta que es por las horas de sueño. O sea, ¿dónde está ahí la clave? Entonces, voy a enlistar un poquito de qué pasa si restringimos el sueño. Una, se altera la glucosa en sangre. Por eso todos aquellos que van a hacerse análisis, una lectura de glucosa en sangre no basta, porque puede ser o por poca hidratación o por malas horas de sueño. Dos, disminuye el control motriz del movimiento de nuestro cuerpo. De ahí el por qué mucha gente se lesiona fácilmente, que pueden ser muchas variables, pero una de ellas es el sueño. Y si en la siguiente sesión no te sientes cómodo, estás lesionándote constantemente, pues verifica tus horas de sueño. También disminuye, no sé, hormona de crecimiento, testosterona, que hormonas disminuidas también provienen del aumento de la probabilidad de lesiones, por ejemplo. Desciende la motivación, aumenta la fatiga, el foco mental. O sea, es un círculo vicioso de qué pasa si restringimos el sueño, y también que no siempre un mal sueño se desencadena por dormir mal, sino por entrenar excesivamente. O sea, que es resultado de un sobreentrenamiento. Oye, ¿por qué empiezo a dormir mal? Si te la pasas entrenando demasiado intenso o a lo loco o llegando al fallo todo el año, pues no te asombres de que tu calidad del sueño se va a ver empeorada, y vuelves a otro círculo vicioso donde el mal sueño viene desencadenado por tu entrenamiento. Como no gestionas la fatiga de tu entrenamiento, no duermes bien, y aparte tienes estimulantes a altas horas de la noche, aparte no controlas tu presión arterial, aparte no ves ni tu hematocrito ni tu hemoglobina en los análisis, aparte no tomas nada para remediar eso, no cambias hábitos, pues es el culturista perfecto que está cortando su calidad de vida. Y el tema del sueño, estoy seguro que alguien que nos esté escuchando ahorita estará de acuerdo en todo, ¿no? De, ok, sí, es que sí, de verdad sé que es muy importante, pero sucede que me levanto a las 4 porque tengo que ir al gimnasio en donde trabajo a las 5, tengo que abrir, después tengo que ir por mi esposa, después tengo que hacer esto, mis hijos, tengo que... ¿Cómo le hago? Yo sí quisiera como que extender el sueño, sí me gustaría mejorar, pero ¿cómo le hago? De verdad no puedo, no tengo las horas en el día, después trabajo, lo que sea. Y en ese contexto, tenemos otra estrategia que me gustaría comentar, que son las siestas. Cuando de plano, ya habiendo conocido la gran importancia del sueño por todo lo que hemos mencionado y por lo que comentabas, Fer, ¿qué se puede hacer cuando no es viable, no es factible la estrategia más interesante que sería prolongar las horas del sueño? Podemos hacer pequeñas siestas. Ya se ha estudiado este asunto y sucede que las siestas, cuando estamos en un estado de restricción del sueño, pueden mejorar tanto el rendimiento físico cuando se toman alrededor de 30 minutos, y cuando buscamos mejorar, por ejemplo, el asunto de la toma de decisiones, del rendimiento cognitivo, necesitamos un poquitito más, quizás 45 minutos. Y ahí hay estrategias para hacer esto. La primera es que de hacer siestas que sean de ser posible en la mañana o temprano en la tarde, no cercano a la noche, porque eso lo único que haría sería dificultad poder dormir durante toda la noche o el tiempo que tengamos disponible. Y otro asunto es también las power naps. Las power naps es la combinación de cafeína y la propia siesta, como de 15, 20 minutitos, son un poquito más cortas. Se ha observado que cuando combinamos cafeína, tomamos una siesta, puede ser superior a solo la cafeína o solo la siesta. Solo que a mí, ya hablando de anécdota, eso no me funcionó del todo, porque el ritual de tomar un café para mí previo al entrenamiento ya como que me pone alerta. Entonces fue imposible, como que las veces que lo intenté consumir la cafeína y después tratar de dormir una pequeña siesta, no pude, no me funcionó. Pero cuando estamos restringidos en sueño, cuando de plano no se puede por el estilo de vida, por trabajo, por ocupaciones, sabiendo que el sueño es tan importante, podemos hacer eso, las siestas. Y ahí hay una especie de, ¿cómo llamarle? Como cultura de pensar que las siestas son para débiles, ¿no? Son para huevones de dormir en la tarde, pues, ¿qué te pasa, no? No sé actualmente, pero sí recuerdo muchas personas que así lo llegaban a comentar, de no, pues es que para eso es la noche, ¿no? Pero sucede que no duermes muy bien. ¿Cómo se te ocurre estar durmiendo? ¿Por qué haces eso? ¿Qué no tienes cosas que hacer? ¿Qué no tienes trabajo? Bueno, en deportistas,
en culturistas, cuando buscamos maximizar la hipertrofia, la pérdida de grasa, el rendimiento, la función cognitiva, todo eso que es precisamente lo que buscamos, es una gran estrategia. Entonces, ¿por qué hacerla de lado? Solo que si ya estamos durmiendo lo suficiente, probablemente las siestas no tengan mucho sentido. Cuando no estamos durmiendo lo suficiente, es donde podemos emplear esta estrategia. Y bueno, creo que aquí igual me gustaría añadir, digo, no sé, Fer, Dani, ¿qué opinen? Digo, Dani ya lo tocó un poquito, el tema de la experiencia anecdótica, ¿no? O sea, cómo hemos llevado nosotros tal vez la cuestión del sueño, qué pasa, qué tipo de pautas, por decirlo así, a nosotros particularmente nos funcionan. Tal vez Fer igual ahí con atletas podrás darnos un poquitín más de datos respecto a eso. Digo, no sé si quieras igual tocar otro temilla antes de irnos a esta parte, Fer. No, también, pues, anecdóticamente con los atletas me ha pasado, no sé si es un común denominador, no sé, pero aquellos atletas que tengo que duermen muy poco, estén en volumen o estén en pérdida de grasa, curiosamente son aquellos que en pérdida de grasa tienen mucha más hambre y más antojo, y aquellos que están en ganancia de masa muscular, y en los estudios también se menciona que acumulas en ese proceso de volumen, empiezas a acumular más grasa que la ganancia de masa muscular, e incluso se ve limitada la ganancia de masa muscular. Entonces, si alguien se quiere mantener magro o un bulk, o como volumen limpio, El lean team bulk, bulk, ajá, sí, eh, pues duerme bien. O sea, es como que el mensaje, a lo mejor estás durmiendo 4 o 5 horas y estás en volumen y dices, oye, ¿por qué estoy ganando mucha grasa? Pues puede ser una variable ahí las horas de sueño que se estén teniendo, igualmente en volumen como en definición. En ambas fases es relevante e importante tomarlo en cuenta. Y de estrategias, justo yo escribí un post para ir en un grupo de Facebook que tengo con los atletas, donde les brindo cierto apoyo durante el proceso, y tampoco es llevarnos a la cabeza como que, ay, acomodar las luces, pero a ver, empezar a tomar ciertas consideraciones. Por ejemplo, si nos vamos a ir a dormir, algo que yo empecé a implementar es bajarle el brillo o el tono a la computadora o al celular, o estoy pensando a lo mejor incluir esas gafas, ¿por qué no? Deja ver qué tal se siente. También al momento de irme a dormir, yo era de los que me voy con YouTube así viéndolo. Entonces, preferiblemente, no sé, en vez de algún aspecto visual, que sea audio. Entonces, si ya te vas a dormir o si son altas horas de la noche, cambia un video por un podcast o algo que sea de escuchar, o música relajante, como podría ser. ¿Qué más? Pues sí, el ritual precama creo que debería de ser una variable que podemos ir mejorando y fijarnos en esas cosillas. Si tienes actividades importantes, hazlas a primera hora del día. O sea, lo que más te llama en el día, hazlo cuando hay más exposición a luz, que andas más alerta. Y ya lo del final, lo que no importa tanto, déjalo para esas últimas horas donde no tienes que estar expuesto a mucha luz. Y claro que hay suplementos que ayudan, y claro que hay incluso alimentos. Por ejemplo, muchas veces nos preguntamos por qué los españoles consumen el famoso precama con chocolate con mayor porcentaje de cacao, yogurt y antioxidantes como blueberries, fresas, que yo también lo suelo poner en algún momento. Pues justamente el chocolate negro con alto por ciento en cacao, por sus flavonoides, ayuda mucho a la inducción, por ejemplo, por, por los flavonoides que tiene el chocolate, pues a que el sueño se mejore, a la par de frutas que tengan antioxidantes o lácteos, que no sea una cena muy pesada. También por eso es que lo incluyen como precama, para que no se vayan a dormir tan llenos. Y la cena la hacen como a las 6, 7 de la noche, y el precama es como a las 9, 10. Si se fijan, es más o menos como con esa intención de no irse a dormir tan llenos. No es porque precama por algo novedoso, no sé si hay un detrás de Sí, sí, totalmente. no tomar abundantes líquidos antes de dormir, que no te vayas con la barriga llena porque vas a ir a miar a medianoche, o sea, eso está claro. ¿Qué más? Pues melatonina, magnesio, evitar la deficiencia de zinc, de vitamina D, GABA, colina. Hay muchos suplementos que pueden ser de gran ayuda. Dani.
¿Algo que agregar aquí? Pues más allá de eso, tratar de no depender de externos, de lo que tú puedes controlar. Y a lo que me refiero es, si no tengo mi melatonina ya valió, o si no consumí tal cosa, básicamente tener justo eso, un ritual. Sea lo que Ujú. sea, puede ser un podcast, puede ser, no sé, que te metes a bañar, que acomodas tu cama de cierta forma, lo que sea, pero hacerlo repetitivamente y hacerlo de ser posible a la misma hora, ya como que te va habituando, ya como que te ayuda a conciliar el sueño de manera más fácil. Y acomoda Otro tu reloj implemento- biológico. Exactamente, que eso de los ritmos circadianos sí es interesante, aunque pienso yo con lo que he podido leer al respecto, un poquito de carente de aplicaciones prácticas realmente significativas por el Ujú. estilo de vida moderno. Otro implemento que yo en lo personal uso por esta cuestión que tengo aquí de demasiada luz son estos, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre que se ponen mucho en las caricaturas, un antifaz, un Ah, ok. antifaz, Ujú. que también el doctor McIlroy, pero no sé si lo han visto, se ve bien cagadillo, enorme el tipo en el avión con un antifaz así dormidillo. Esa cosa, Ajá. eso es algo que yo utilizo también por la cuestión de la luz, porque pues no puedo hacer nada realmente, y aparte hay luces en la calle, entonces está complicado. Pero pienso que lo más importante es tener un ritual. Sí hay pequeños detalles, ajustes, como eso de la precama, yo sinceramente no lo conocía, creo que lo voy a intentar algún día porque aparte suena muy rico, a ver Ujú. qué No, tal. en volumen creo que incluso ya empiezas como que a ordenar todo. A ver, quiero sacarle provecho a mi día, hay mucha exposición a luz a primeras horas del Fer, te estás trabando un poquito, carnal. día y por ende trato de consumir también todos mis Fer, ¿nos alimentos como que escuchas? en una ventana más temprana para ir prevencionando en las calorías y tener que estar ahí. Dejen cambio de internet si quieren, síganle. A ver, ahorita en lo que Fer arregla ahí las cuestiones de su red. Pues nada, igual creo que ahí tocar el tema del ritual precama. Muchas veces caer tal vez no en un ritual perfecto precama o que tiene que tener absolutamente todas las cerezas, que así me gusta decirle, que mencionamos, de la luz y lo demás, sino creo que podríamos empezar por intentar un ritual precama súper básico y creo que al final de cuentas Ya, a la hora de que, creo que te escuchas mejor, Fer, ¿eh? Creo. ya regresé. Ahí está, Ujú, pues creo que sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, antes de pasarle la palabra a Fer, digo, mencionando eso del ritual precama, creo que algo muy interesante pues sería hacer intentarlo, o sea, con lo que tengas, con la idea, digo, aquí dimos puntos claves pues, bastante interesantes, hacerlo y al final de cuentas, cuando lo hagas, tú mismo te vas a dar cuenta de tal vez cosas que puedas mejorar, cosas que puedas quitar, cosas que tal vez te frustren. Digo, de forma anecdótica, a mí algo que me ha funcionado muchísimo para mejorar mis ganas de ir a dormir es antes, justamente antes de irme a dormir, a mí me gusta meditar, igual que es una cosa, algo que empecé a implementar recientemente. Me gusta tomar meditaciones nocturnas y realmente a mí me es muy satisfactorio. O sea, después de estar 15 minutos, 10 minutos ahí, brutal. O sea, ya me voy directamente porque sí, yo también pasé por la etapa en la que necesitaba algo al lado de mi cama para tener la conexión a mi celular, que estuviera cargado y al mismo tiempo estar ahí. Y créanme que a veces eso, la normalización de eso, tal vez suena como una sugerencia muy, como podríamos decirlo, redundante respecto al celular, pero créanme que es algo muy interesante, particularmente algo que yo hice para poder tener este desapego, por decirlo así, de tener el celular a la hora de irme a dormir, es el buró donde lo pongo, lo puse lejos, no lo puse al lado de mi cama, lo puse lejos, entonces al lado de mi cama no tengo conexión, entonces digamos que me auto hackeo, por decirlo así, a mí mismo, para que pues no, o sea, al final de cuentas, pues no tengo, aunque quiera, no tengo la opción y por lo regular mi celular yo solo lo cargo en la noche, entonces ya llegó en la noche con muy poca pila, entonces pues no puedo estarlo usando. Entonces lo que hago es eso, es conectarlo, saber que si ya está ahí, ya valió, se tocó, trato de apagar todas las luces, ya tomo eso y eso me ayuda muchísimo a poder conciliar mejor el sueño. Y repito, esto yo lo hago en base a en este momento las herramientas que tengo y en lo que me resulta a mí útil, porque al final de cuentas a mí también me pasó y también me fui mucho por el lado de querer hacer todo perfecto, de una hora antes ya no me expongo a nada, casi así viendo las luces, así casi que no ver nada. Entonces creo que igual ahí tocar un poco respecto al tema de esto es muy interesante. Sí, imposible.
luz azul, no, por favor, y me iba corriendo, ¿sabes? Así como... Entonces, nada, creo que ahí generar esa rutina precama a cada quien es algo muy interesante y también muy satisfactorio. Creo que dormir realmente es algo muy, muy rico, o sea, poder despertar y decir, madre, dormir con madre es algo bastante, bastante chido. Ahora sí, Fer, regresándote al tema, digo, te quedaste eh, pues prácticamente desde el inicio. Entonces, empezaste a hablar, te empezaste a trabar un Sí, poquillo. Dale. sí, ahí Dani comentó que implementar lo del precama, que es como que todo se va juntando, porque visualizas todo tu día y todo empieza a tomar un poco el sentido de prepararte hacia la noche, porque por ejemplo, si estás en volumen, ok, en la mañana tienes más exposición a luz azul, haces tus actividades más importantes en ese día, en la computadora, el trabajo, lo que sea. Las calorías tratas de consumirlas las más abundantes o tratar de cumplirlas todas en las primeras horas del día para que te vayas preparando así en la noche, donde ya puedes hacer ese precama. Muchos atletas míos, si escuchan el podcast, saben que yogur, blueberries y chocolate negro no falla, y es una herramienta muy útil que además te va con un menor antojo de algo dulce en la noche, y de cierta manera te estás preparando para ese ritual, por así decirlo, y si estás en volumen, que no te quede el platillo al final del día o todas las calorías, y como dice Daniel, al aceite de oliva le chupo y ahí te andas que te cagas en la noche y a la mañana, pero pues creo que es algo que nosotros, por ejemplo, Dani, que estamos en volumen, pues podemos ir probando a ver qué tal, como de comer las calorías lo más que se pueda a primeras horas del día para en la noche no estar batallando junto con más trabajo, más tareas, más se junta todo y pues no es una buena inducción al sueño por ahí. Y también se podrán preguntar, muchos de aquí supongo que fuman o toman, oye, el cigarro me relaja o qué pasa si tomo alcohol a horas cercanas de la noche. Pues es como los estimulantes. Aquel que es muy dependiente del tabaco, sí te puede inducir alguna relajación en la primera parte de las horas de sueño, pero como cualquier estimulante, a mitad de esas horas de sueño tiene el efecto contrario, que puedes tener ese famoso de despertar a medianoche y no sabes por qué. Pues a lo mejor estás fumando demasiado antes de irte a dormir o consumiendo demasiado alcohol antes de irte a dormir, con mucha cafeína, cualquier otro estimulante que a medianoche o bien no puedas conciliar el sueño o que te levantes. Entonces también son puntos ahí a considerar por el tabaquito nocturno. Esa es una difícil, ¿eh? Las kilocalorías, como tenemos bastantes que consumir, sí me ha pasado infinidad de veces que ya es noche, todavía tengo bastantes kilocalorías y también trabajo. Entonces, híjole, está como que la receta del desastre, ¿no? La luz del teléfono, de la computadora, el trabajo intelectual, muchas kilocalorías. Y sí, sin lugar a dudas, sí, la luz que tengo aquí, no vivimos en Reino Unido y pues sí hace un poquito de calor aquí, se mezcla todo. Y ese es el asunto con los temas del sueño, que se dicen muy fácil y sí estamos enterados, sabemos el impacto que puede tener, pero el llevar a cabo pequeñas estrategias, creo que esa es la gran diferencia. Como las que tú comentas, Ángel, como la del celular de no tenerlo, yo lo que hago desde hace un tiempecito es apagarlo y ponerlo en el closet y cierro todo. Y ya no lo tengo Oh, disponible. tremendo crack. Eso ya está más denso, eso ya lo haré Eso sí después. No, está no, no, así, yo nada más lo cabrón, alejo güey. tantito. Lo pongo en la lavadora ahí donde, más que no se me Casi, llegue. casi con candado el pinche closet, que no se vaya a salir el celular, cabrón. No, eso Pero está si muy ya lo denso. pongo Sí, y sí. ya va, porque ay, tengo yo ese asunto con las redes sociales que son una maravilla. Puedes conectar con Sí. gente increíble del medio como ustedes. Gracias, güey. Pero, ay, Dios mío, también tienen ese lado un poquito menos agradable. Así que sí hay que tomar alguna medida en ese aspecto. Sí. Sí, sí, sí. Eh, pero esas pequeñas cosas que sí pueden hacer la diferencia. Y cuando de plano no se pudo dormir bien, no es el fin del mundo tampoco, porque también ese estrés, eso que te genera el no dormir bien, ya mi entrenamiento va a valer, no tiene por qué. Realmente una sola noche de mal sueño no va a afectar tu rendimiento de forma significativa. El problema es cuando eso es toda la semana, todo el mes, y cuando ese mal sueño es porque estás justamente viendo historias de gente que ni sabías que tenías y que realmente no te interesa qué están haciendo, pero ahí estás viéndolas. Cuando estás viendo una serie que es malísima, pero ya te la acabaste, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué te está aportando? Ese sí es un mayor problema. Sí, claro, ahí hace referencia más a los hábitos, ¿no? En las cuestiones, como lo mencionamos, el sueño está muy ligado a aspectos sociales, incluso al contexto de cada una de las personas. Entonces, pues nada, creo que tomar pautas en base a lo que
estés pasando en tu día a día, pues es sumamente importancia y ver esa importancia más en el largo plazo, en pequeños cambios, como lo mencionamos, ¿no? Digo, ahorita, por ejemplo, el cambio del Dani, ya el celular en el closet ya está muy denso. Yo primero lo alejo tantito. Entonces creo que igual es parte como de También, buscar esos pequeños pasos, pequeños Ya, espacitos van mejorando respecto a eso, porque poco a poco puedes tomar cierta cosa como que ya tienes, por decirlo así, dominada. Como o sea, yo ya sé que el celular, la neta, no me interesa a la noche. Entonces, bueno, entonces voy a hacer más en cuestiones de controlar las luces, en cuestiones de controlar otro tipo de circunstancias que al final de cuentas represente ese pequeñito, pero impacto pues más visto en el largo plazo. Sí, Fer, sí, ¿ibas a agregar algo? empieza pues por lo básico, o sea, gestiona la fatiga en tu entrenamiento para empezar. O sea, no, eso es algo que está a la mano de muchos y que lo ignoran y que a largo plazo pues te preguntas, ¿por qué ando durmiendo mal? ¿O será que estás haciendo 3 horas de cardio y 3 horas de entrenamiento con miles de circuitos pensando que tiene un beneficio mayor? Pongo la duda que a lo mejor no. Entonces, no sabemos, pero No sé, no puede ser, sabemos, quién sabe. no sabemos, pero si eso supone aumentar tu cortisol por la noche y a la par volver a entrenar igual de duro al otro día y volver a reducir tus horas de sueño y Totalmente. un círculo vicioso que a veces decimos, pero ¿por qué no estoy durmiendo bien? Pues fíjate primero en tu entrenamiento y luego ya vas iniciando tu ritual precama o lo que queramos hacer. Meditar es una muy buena herramienta o escuchar música relajante antes de dormir o Ujú, música, o sea, ya escuchar algo en vez de verlo, creo que supone ahí una mejoría en claro. eso. Este, y pues que dormir es gratis. Dormir es gratis. Sí, estas Este, prácticas son gratis, exactamente. la mejor ayuda ergogénica es gratis y es justamente eso, ¿no? dormir es gratis y pasamos, este dato no me acuerdo dónde lo vi, pero un tercio de nuestra vida, aproximadamente 24 años durmiendo. Sí, totalmente. Sí. Gran Entonces, parte de nuestra vida, güey. o sea, un tercio de nuestra vida, imagínense, la pasamos acostados. Creo que sería invertir en un buen colchón, unas buenas almohadas, unas buenas sábanas, porque la mayor parte del tiempo podemos estar Sí, dormidos. claro. Entonces, 24 años de tu vida durmiendo en una roca, si tienes la capacidad de comprar un colchón, cabrón, pues cómpralo. Creo que es una Unas inversión. sábanas tiesas de eso que las quitas Sí, y se van güey. solas, pues O sea, nada. ya el león, güey, ruge bien cabrón. El de Lancito es una gran cobija, güey. Es una gran cobija. Esa es una gran cobija. Pero Nada que ver. pobre león, güey, ya ocupa una cambiadilla ahí. No, creo que eso es muy, muy, muy interesante, Fer. O sea, darle ese lugar a la cama para No, sí, dormir, güey, sí. literalmente, ¿no? Porque muchas veces, pues, güey, ocupamos la cama para todo, para trabajar, para estar en el celular, menos para dormir, güey. Es como, no, pues al final de cuentas creo que ahí, pues nada, basarse en cosas muy sencillas que parecen bastante lógicas, que muchas veces tal vez no se llevan a cabo. Y como lo mencionamos, es gratis, nada más Güey, es yo una tengo cuestión de una esfuerzo. almohada bien fea, güey, no sé por qué no la he cambiado. O sea, que Literalmente. incluso estoy consciente que está incómoda y digo, ¿por qué no invierto en eso e invierto en otras cosas si al final del día lo que te hace descansar es dormir? Totalmente. Uno se acostumbra. Yo también tengo ahí almohadas de dudosa procedencia que prefiero, prefiero no revisar a detalle porque Sí, como que dices, madres, ¿de dónde vendrán realmente, no? quién sabe qué especie se encuentra ahí de insectos y demás. No, sí, totalmente. No, no es cierto, es broma, por supuesto que eso no es verídico. Todos tenemos buenas almohadas, buenos colchones. Claro, obvio, no, sí, por supuesto. No, y creo que pues nada, creo que ya para ir cerrando el tema respecto a eso, pues nada, carnales, ¿qué les parece si pasamos un poquitín a recomendaciones musicales de esta semana o un temilla más que quieran agregar respecto a eso? O vámonos directo a la música de esta semana. Pues creo que sí, como manera de resumen de todo, primero procurar la cantidad de sueño, Ok. alrededor de 7, 9 horas. De ser posible, estrategias de extensión del sueño más de eso son una, llamémosle manera prueba de tontos, de mejorar el rendimiento en cuanto a la literatura que tenemos. Para Ujú, lograr eso, podemos emplear estrategias para mejorar la higiene del sueño, como este asunto de la luz azul, como este asunto de la temperatura, de ser posible, de no estar con estímulos visuales, quizás solo auditivos, de relajación, de meditación, de mindfulness, de lo cual podemos hablar en alguna otra ocasión. Y cuando no se puede,
Las estrategias de siesta, alrededor de 15, 20, incluso 45 minutos, parece ser que mejoran el rendimiento y la función cognitiva. Y de emplear estas estrategias, pues hacerlo en la mañana, si se puede, y si no, temprano en la tarde. Creo que esa es una manera de como que ponerlo todo junto. Perfecto. Sí, también a mi conclusión, pues no infravalorar el sueño, empezarle a dar más importancia. Si estás en definición, muchas chicas pasan por eso, duermen mal, tienen más antojo, más hambre, luego se cuestionan por qué. A lo mejor tu plan no está mal, es el hambre que tienes que sentir, pero la exponencias durmiendo mal por varios días consecutivos o varias semanas, y ahí está un porqué. Aquellos que ganan mucha grasa en volumen, puede ser que tu superávit esté muy por arriba o que tus horas de sueño están empeorando a comparación de otras etapas de off-season que habías hecho, y pues prestarle atención a todos esos detalles que ya comentamos. Perfecto, pues nada, creo que ahí ya tanto Fer como Dani lo resumieron bastante bien. Tener en cuenta que es una variable más, que es mejor tener en cuenta todas estas variables, poder tener de dónde más poder jalar y o mejorar en este caso. Y pues nada, carnales, ahora sí, pasando ya a las recomendaciones musicales de este episodio, el episodio número 30. Voy a empezar en esta ocasión yo. El día de hoy les traigo un corrido tumbado, corridillo, pero un poquito más, no tan bélico, no tan bélico, pero ahí un poquitín más romanticón. Yo les voy a recomendar la canción de Hasta la Muerte de Eslabón Armado e Iván Cornejo. Es una muy buena rola, me gustó bastante. Entonces, a ver, Dani Fer, ¿qué nos traen? ¿Qué nos traen para esta semana? Yo estaba esperando a que pasara el de la basura, no sé si escuchan las campanas. Sí. Sí, Digo, sí, aquí sí. no es Reino Unido, aquí no es Aquí, España, aquí no es Batman Science, aquí tenemos sí, sí, aquí no, son los retos que uno enfrenta, ¿no? totalmente. Eh, yo les traigo Candela, muchachos, así se llama la canción Candela de Buenavista Social Club, los viejitos maravillosos de Cuba, muy buenos. Ok, brutal, brutal. Fer. Yo les traigo una rola que se llama El Empresario. Hay un corridón muy, muy bueno. No está tan bélico como los que he compartido últimamente. Tampoco se vayan con la idea de que soy bélico. No soy nada de eso. Simplemente me gusta cómo suena el tololoche así bien cabrón. Sí, sí, sí. Pero bueno. Venga, pues nada, creo que aquí vamos a dejar el episodio de esta semana. Como siempre, un gustazo, carnales, compartir este tiempo con ustedes. Realmente se les agradece el tiempo que dan para grabar estos episodios. Y pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon en Spotify. Ya saben, si solo están en Spotify, no se olviden de puntuarnos y darse una vuelta por YouTube. Ahí están tanto las redes sociales de Dani y Fer y también los links a sus canales de YouTube. Igual ahí los pueden encontrar. También en la página de inicio del canal están como canales recomendados para que vayan igual a echarse una vuelta, a suscribirse, a ver todo lo que está subiendo Fer, las pláticas igual que está subiendo Dani. Pues nada, carnales, aquí vamos a dejar este episodio y nos estamos viendo la próxima semana. Un gustazo. Bye bye.